Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez Rodríguez, listos para ver las informaciones registradas hasta esta hora. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Gobierno de Estados Unidos permite las operaciones de puertos y aeropuertos venezolanos. Fede Cámara se entregará propuestas económicas a la Asamblea Nacional. Refinería Cardón reinició producción de gasolina y diésel. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, reiteró que Venezuela perdió 102.5 mil millones de dólares en ingresos brutos por la imposibilidad de negociar petróleo. Ante la Asamblea Nacional, Rodríguez presentó la memoria y cuenta del Poder Ejecutivo. En su discurso, la funcionaria destacó que el volumen de pérdidas asciende a los 2.153.000 barriles de petróleo. Rodríguez detalló que desde el año 2013 Venezuela ha tenido que sortear el complejo panorama económico por las sanciones norteamericanas y en particular la caída de los precios del petróleo en el año 2020 por la pandemia del COVID-19. Según cifras presentadas en el Parlamento, los ingresos en divisas al país descendieron de 65.607 millones de dólares en 2018 a 743 millones de dólares en 2020. La esperanza del gobierno venezolano para recuperar el salario de los trabajadores y la producción en el país es la ley antibloqueo, con la que estiman reimpulsar los motores productivos, así lo afirmó Rodríguez. En medio de un panorama poco alentador, el Poder Ejecutivo afirmó que en el año 2020 se entregaron a la población más de 517 millones de bonos de protección social por medio del sistema Patria. Entre los números más destacados del año 2020 está el índice de pobreza extrema ubicado en 4%. La construcción de viviendas, bandera de la gestión gubernamental, fue de 4,5 millones de casas. Y en un intento por recuperar el ingreso de los trabajadores, el gobierno otorgó 53 aumentos salariales desde la llegada del modelo chavista. Una aseveración contundente de la vicepresidenta fue donde destacó que el bolívar es la única moneda oficial dentro del país. El gobierno de Estados Unidos permite las operaciones de puertos y aeropuertos venezolanos gracias a la licencia 30A. El gobierno de Joe Biden otorgó un respiro a Venezuela gracias a esta licencia que levanta la sanción vigente sobre el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos o cualquier organismo donde este instituto tenga 50 o más % de las acciones. Este permiso resalta que las operaciones de exportación de crudo, diluyente o similares no están permitidas. Es decir, por ahora la decisión no facilita al gobierno venezolano la exportación petrolera. Hasta ahora continúan las sanciones sobre el resto de las empresas del Estado, como es el caso de Petróleos de Venezuela. Sin embargo, el comercio internacional podría volver su mirada a Venezuela gracias a la licencia 30A. También se permitiría la llegada al país por vía aérea de aportes humanitarios. Y la refinería Cardón, ubicada en Falcón, reinició la producción de gasolina y diésel luego de haber registrado daños en un ducto. Vamos a conocer los detalles. La refinería Cardón reinició la producción de gasolina y diésel luego que se hicieran reparaciones submarinas en el ducto de crudo que estaba deteriorado y que corre por debajo del lago de Maracaibo. Así lo reseñó el portal especializado Argus Media. Recordemos que el daño en el oleoducto Olé fue reportado el 23 de enero, situación que generó la disminución en la elaboración de combustible. Sin embargo, días más tarde, Petróleos de Venezuela, PDVSA, informó a través de su cuenta en Twitter que Cardón estaba produciendo con normalidad. Hasta la fecha, la refinería produce 46.000 barriles de combinados de gasolina por día, incluidos 22.000 barriles de su craqueador catalítico y 24.000 barriles diarios de su reformador de nafta. Según Argus Media, hasta inicios de febrero del año 2021, el complejo refinador de Paraguaná produjo cerca de 23.000 barriles de diésel, junto a 15.000 barriles que se elaboraban en la refinería de Puerto La Cruz. Con esto se estaría generando unos 38.000 barriles de carburante con alto contenido de azufre. Entre tanto, el Ministerio de Petróleo estimó que la demanda nacional de gasolina es de 110.000 barriles diarios, mientras que la de diésel para el transporte y la generación de energía se ubica cerca de 100.000 barriles.
Y la disposición de alimentos en el año 2020 incrementó casi 2 millones de toneladas métricas en comparación con el año 2019. Sin embargo, el programa CLAP no llegó ni a la mitad de los hogares venezolanos, según el informe anual de disposición alimentaria de Ciudadanía en Acción, en conjunto con la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela. Nuestra compañera Giselle Quintana nos amplía los detalles de esta información. Giselle, adelante. Sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan noticias de Globovisión Economía. Así es, el director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas, presentó un balance de lo que fue la distribución y disposición de alimentos durante el año 2020 y detalló que 39,99% de familias fueron receptoras de las cajas y bolsas CLAP. Veamos. Por correspondiente, el 61.01 no fue receptor del CLAP. Venezuela tiene 6 millones, poco más de 6 millones de familias y solo 2.376.000 fueron receptoras de ese programa. Fue mayor el porcentaje de familias en la región capital, con el 48.02% de las familias recibiendo CLAP, mientras en la región oriental solo el 30.67% de las familias recibe el CLAP. Es decir, mientras más lejos de la capital, mientras más lejos de los centros de toma de decisión, menos cobertura tiene el programa. Nuestras estimaciones apuntan a que hubo 32.230.000 cajas distribuidas el año pasado. El peso está cercano a los 8 kilogramos, el punto máximo y el punto mínimo es 6.52. No hubo salsa de tomate, no hubo mayonesa, casi no hubo harina de trigo, casi no hubo caraotas, casi no hubo azúcar, hubo sobre todo arroz, hubo sobre todo pasta, hubo sobre todo harina. El Estado transfirió 111 kilogramos de alimento todo el año por familia. La verdad que el requerimiento de una familia venezolana está cercano a los 2 toneladas en un año. El CLAP está en torno a las 13.180 toneladas métricas de alimento por mes. El país requiere 1 millón de toneladas métricas de alimento al mes. Durante 2020, los combos proteicos dejaron de distribuir hortalizas, raíces y feculentos y solo distribuyeron 4 rubros o 3 rubros. Distribuyeron sardina, fundamentalmente sardina, distribuyeron pollo, distribuyeron algo de carne y distribuyeron algo de pollo. Pero desaparecieron las legumbres y las hortalizas. El Estado distribuyó 149.326 toneladas métricas de alimentos a través del programa de combos proteicos en el año 2020, en un país que requiere en el año casi 13 millones de toneladas métricas de alimentos. El país tuvo 449.586 toneladas métricas promedio por mes, lo cual viene a ser algo así como el 44% del requerimiento de alimentos del país. Eso implica un salto importante con respecto al año 2019, año en el que el país tuvo apenas el 36% de los alimentos que requería. Hubo más alimentos en el año 2020, casi 2 millones de toneladas métricas más de alimentos con respecto a 2019. El sector privado aportó el 91% de los alimentos y el Estado aportó el 9%. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela, Saúl López, detalló que hacen falta 110.000 toneladas de fertilizantes y 40 millones de litros de diésel diario para sacar adelante el ciclo de invierno 2021 que inicia en el mes de junio. Ese es el requerimiento aproximado. Evidentemente, nosotros pusimos algunas condiciones en las que los productores puedan adoptar tecnología y hacer algunas inversiones mínimas de implementos, ya los decía la vez pasada, calibrar los equipos y no utilizarlos de manera inadecuada que hacen que el consumo de diésel se duplique. El presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela, Saúl López, además agregó que pudieran tener 500.000 hectáreas bajo riego para producir 3 cosechas de alimentos al año. Sin embargo, actualmente no llegan ni a un quinto del potencial bajo riego. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. Avanzamos a otras informaciones. Fede Cámara entregará a la Subcomisión de Diálogo de la Asamblea Nacional propuestas económicas este viernes para alcanzar soluciones en conjunto. Así lo afirmó su presidente Ricardo Cusano, quien destacó que algunas de las consideraciones son específicas sobre decisiones administrativas y otras sobre decisiones legislativas, que pretenden eliminar las trabas existentes en el sistema económico nacional.
Según Cusano, en la reunión con representantes de la Asamblea Nacional realizada el 28 de enero, se planteó la necesidad de reivindicar el salario para que sea acorde a la realidad económica del país. El gremialista resaltó que los salarios deben ser pensados con coherencia, pues se debe ser soportable para la empresa, de lo contrario, favorecería a los empleados por un corto tiempo, pero acabaría con la viabilidad de la empresa. El representante de Fedecámaras dejó claro que se esperan soluciones contundentes por medio de los acercamientos entre el gobierno y el sector privado y que no se quede solo en conversaciones. Y la plataforma digital Libre Pago, en alianza con la entidad financiera Mi Banco, extendió su servicio de pago digital para el transporte público a los altos mirandinos. Nuestro compañero Roseliano Díaz Arias tiene los detalles de esta información. Roseliano, adelante. Sí, gracias Mariana por el contacto, un gusto saludarte a esta hora en la presente emisión de Noticias Globovisión Economía. Para esta jornada hemos conversado con Silvio Vasconcelos, él es director general de la plataforma digital Libre Pago, quienes adelantan un proceso de digitalización del pago del pasaje con unos aparatos, unos instrumentos y tarjetas con sello venezolano. De inmediato vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Estamos muy contentos y muy satisfechos, tenemos ya casi un año de experiencia en el pago electrónico del pasaje. Ha sido una solución fantástica para los usuarios, estamos muy contentos con la prestación de servicio, ya que es un producto de venezolanos para venezolanos, se adapta perfectamente a nuestro territorio, funciona sin conexión a internet y el servicio ha sido fantástico en todo su funcionamiento. El software es diseñado de los técnicos, ingenieros y programadores venezolanos desde cero, el cual se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro país. También tiene la característica que es por contacto, solamente se acerca la tarjeta al punto y se ingresa, suena un pito y se ingresa a la unidad. Es bien fácil de manipular, tanto para el usuario como para el transportista. Se adapta perfectamente al sistema financiero venezolano y se adapta también al gobierno venezolano. Nuestra idea es, en nuestro plan inicial, es que con una sola tarjeta la persona se pueda mover durante todo el territorio del estado Miranda. Pudiera ir de los Altos Mirandinos a la playa de Niguerote o pueda moverse de los Valles del Tuy a Caracas y luego subir a los Altos Mirandinos. Este plan tiene como finalidad la expansión en todo el territorio nacional. Ya tenemos conversaciones adelantadas con varios gobernadores de varios estados que nos han demostrado la necesidad de instalar este producto en sus estados. Este proceso de digitalización del pago del pasaje urbano y suburbano es soportado por la entidad financiera Mi Banco. A propósito de ello, conversamos también con Ricardo Cuarto Montilla, presidente de la institución financiera. Hemos establecido un programa que hemos venido desarrollando por fase para de cubrir inicialmente todo lo que es el estado Miranda y que incluye tanto al sector transporte como gremio, como al usuario. Involucramos aquí a las comunidades que son los que usan el sistema a través de la herramienta de pago, que es una tarjeta que funciona por contacto en un punto de pago, y evidentemente con todo lo que es el gremio de transporte como tal. Sí, ciertamente este software que fue creado en Venezuela, para el caso venezolano del transporte, ya tiene más de 500.000 personas trasladadas. Esto no es un proyecto, sino es la expansión de lo que ya es algo que está en funcionamiento. Tenemos presencia en los Valles del Tuy, en lo que es Caracas, Valles del Tuy, Caracas, Guarenas, y en un 90-95% lo que es Altos Mirandinos, en unidades de transporte. Estamos también con la distribución de las tarjetas, que lo estamos haciendo directamente a través de las comunidades. Nos reunimos con los diferentes consejos comunales y con los líderes de calle y ellos son los que nos dicen cómo tiene que ser la logística de la distribución. Lo estamos involucrando porque esto hay que entenderlo como un ecosistema de pago, más allá de una solución para el transporte puntual. Hasta el momento se han entregado más de 1.000 tarjetas de este programa denominado PIN R4 Libre Pago. Se espera que este programa también atienda a otros estados del país. Es la información que manejamos hasta el momento y con ella vamos a retornar el contacto al estudio de Noticias Globovisión Economía. Agradecemos el reporte de nuestro compañero Roseliano Díaz Arias. Vamos a revisar a esta hora cómo se comportan las materias primas en los mercados. Vemos para esta hora el valor del oro cotizando con ganancias y está en $1.835 la onza. En el caso de la plata, la vemos a esta hora con ganancias $26,87. El cobre, por su parte, está también con ganancias en $3,56. El platino, por su parte, suma 7 puntos para el momento, 1.112,10 centavos de dólar. El paladio, de la misma manera, está sumando a esta hora 33 puntos y ubicándose en $2.270
crudo, WTI o West Texas Intermediate, ganancias para el momento, $55,75 por barril, mientras que el Brent al momento está cotizando con ganancias de la misma forma, 58,50 centavos de dólar. El aluminio se recupera hasta ahora 5 puntos arriba, $1,977 la tonelada. Así se comportan las materias primas en los mercados. Nosotros vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora está con nosotros Eduardo Torres. Él nos acompaña por parte de Sea Trading Academy y está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre el trading, si esto es una moda o es una oportunidad en este momento en Venezuela. Buenas tardes, bienvenido Eduardo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, Eduardo, bueno, lo primero que quisiéramos responder es esto, el trading o lo que hemos estado viendo, el auge del trading en Venezuela tiene que ver con una moda que viene impulsada porque ha vuelto a hacerse operativa algunos sectores del sistema de valores del país o porque ha estado en el mundo muy movido todo lo que tiene el mercado de valores durante los últimos 2 años, o es una oportunidad en Venezuela en este momento de crecer y de hacer algo que no se estaba haciendo. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la pregunta, es por demás interesante. Y todo este tema del trading surge debido a la necesidad, lógicamente, que tienen las sociedades hoy, post pandemia, pues lógicamente también se exacerba un poquito el sentimiento de las personas por buscar resolver o por buscar solventar su solución, o sea, su situación económica, perdón, en el corto plazo, de manera rápida y de manera fácil, ¿no? Lastimosamente ha habido mucha publicidad en torno a esta cuestión del trading, que poco a poco se ha ido popularizando, empresas que lastimosamente han estado creando mitos en torno a lo que es esta profesión, que es una profesión sumamente antigua, está en boga ahorita por eso mismo, debido a que obviamente la situación económica de Venezuela confluye con todas estas promesas de dinero fácil y rápido y bueno, por supuesto el ser humano que siempre está en esa búsqueda tiende a buscar estas nuevas profesiones para intentar sopesar esa crisis. Entonces bueno, si realmente es una oportunidad o es meramente moda, ahorita sí es una moda, ciertamente, pero creo que puede ser siempre una buena oportunidad siempre y cuando se tengan los conocimientos correctos y la manera correcta de afrontar los mercados financieros, los mercados de capitales. Señalaste varias cosas importantes, pero quisiera iniciar por el hecho de que se ve como dinero fácil. Efectivamente, ganar dinero a través del mercado de valores es fácil. Mira, a mí me gusta mucho un refrán del análisis técnico del mundo financiero con respecto al trading que dice que el trading es la manera más difícil de ganar dinero fácil, ¿okay? Porque es muy complicado. Realmente yo tengo un poco más de 5 años dedicándome a esto. Soy máster en finanzas con especialización en mercado financiero y hoy perdí operando los mercados. Entonces, con toda esa experiencia, con toda esa capacidad, uno pierde, ¿no? Pero lo importante de todo esto no es el tema de perder o el tema del ganar. El trading, como cualquier método de inversión, se fundamenta en el riesgo, en la evaluación del riesgo. Un riesgo bien tomado, un riesgo bien asumido, trae consecuencias lógicamente positivas. Y si es incluso en la pérdida, son pérdidas pequeñas. Pero cuando esa consecuencia es positiva, van a ser ganancias que superan con creces, obviamente, tus pérdidas, ¿no? Y eso es lo que se busca cuando se invierte, reducir al máximo la pérdida, pero potenciar al máximo las ganancias y bueno, en función de ese juego matemático es que uno logra escalar capital de una cuenta, pues. Invertir en algo sin haber investigado en esto es una locura generalmente, pero más aún es hacerlo sin tener conocimientos de absolutamente nada de los mercados. Y tú hablabas de algo que es el análisis técnico. Para lograr hacer análisis técnico tienes que conocer muchas cosas, tienes que saber leer lo que está ocurriendo en el mercado. Correcto. Cuando hay una entrada masiva de capitales y cuando alguien está saliendo del mercado por oportunidad o para incluso bajar el valor de algún activo o alguna acción. Invertir en acciones puede ser muy complejo. Hay muchas cosas en las que invertir dentro del mercado de valores. ¿Qué le recomendarías tú a aquellas personas que están iniciando en este recorrido o que quieren aprender sobre lo que es el trading? Sí, bueno, lo primero, muy interesante como lo planteas, lo primero es educación. Educación, más allá que yo parto de un dicho que dice el trading no es algo que se sabe,
El trading es algo que se hace. ¿Por qué? Porque específicamente con el análisis técnico ocurre que tú necesitas desarrollar habilidad. Y lastimosamente a nosotros los seres humanos, cognitivamente, lo que más nos cuesta es desarrollar habilidad. Tú te puedes leer hoy un libro sobre fútbol, pero no vas a saltar a ser Cristiano Ronaldo después de leerte el libro de fútbol. Lo mismo ocurre con el trading. Y las personas terminan pensando que después de una capacitación, por ejemplo, yo brindo capacitaciones, tengo capacitaciones gratuitas, tengo capacitaciones de pago, pero en ninguna de las dos capacitaciones, ni la gratuita ni la de pago, después que culmines la capacitación, tú estás listo para operar los mercados de valores. ¿Por qué? Porque necesitas pasar por un proceso de mucha práctica para que logres comprender el dinamismo que te presenta el graficador, que no es más que el graficador lo que te da te ayuda a entender el comportamiento de la masa inversora en un determinado momento. Cómo se comporta la masa inversora en ese determinado momento, mediante un análisis de probabilidades, planteamiento de hipótesis, análisis del riesgo, tú tomas una posición que te brinde ventaja, no solamente estadística, sino en función de las probabilidades. El riesgo, la hipótesis, la probabilidad también están inducidas por lo que es la historia o por cómo se ha comportado el mercado o determinada empresa o determinado activo o incluso materia prima a lo largo del tiempo. Muchas veces las personas tienden a irse en manada por aquello que está de moda o aquella acción que está top en ese momento. Y dejan o abandonan los mercados tradicionales, de las cosas tradicionales que siempre van a tener un mercado porque tienen una base sustentable. Y muchas veces no lo hacen. Ahí entra también el juego de lo que es las emociones al momento de operar dentro del mercado de valores y al momento de operar, bueno, realmente en cualquier actividad en tu vida, pero el sentido común viene dictado también por esto y por las emociones y por el conocimiento histórico que aún puedas tener. No es solamente saber cómo se opera el mercado, sino tener background sobre muchas otras cosas, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, fíjate que hay muchas hipótesis. Por ejemplo, cuando uno estudia ya lo que es la teoría de gestión de carteras, está la teoría de Markowitz, que fue un economista premio Nobel, que planteó pues la teoría de los mercados eficientes. ¿Okay? Él se planteaba mediante un mercado con participantes totalmente racionales. Y sí, al final los mercados de valores lo operamos los seres humanos, pero nuestra conducta cuando el dinero está en riesgo tiende a ser muy irracional. De hecho, lo estamos viendo ahorita con, por ejemplo, esta acción que acaba de subir más de 1500% de la empresa esta de videojuegos, ¿no? Que no voy lógicamente a mencionar su nombre ahorita, ¿no? Pero bueno, eso ocurre específicamente por esa misma irracionalidad que están presentes en los mercados. Bien, vamos a hacer la pausa, ya volvemos con más. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Eduardo Torres, él es representante de Sea Trader Academy y está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre este boom del trading en Venezuela. Hablábamos sobre las necesidades de conocimiento, de aprendizaje, de manejar emociones según vaya yéndote en el mercado. Pero además de todo esto, ¿crees que la tecnología o el acceso a muchas cosas a través de los dispositivos móviles, el acceso a todo lo que tiene que ver con ahora ese mercado de criptomonedas y criptoactivos, ha impulsado la necesidad de la gente a conocer o a tratar de entender cómo es que alguien mina y gana dinero, cómo es que aquel compró una acción y le ganó intereses, cómo es que alguien tenía oro comprado y cómo es que se compra eso y ahora tiene un valor superior y le ganó $1 millón, cosas así? Claro. Bueno, lo primero que tiene que entender la gente es que hay dos formas de invertir, ¿no? Una bien sea a través del análisis fundamental, que es cuando estudias el fundamento de la compañía, es decir, tú analizas fundamentalmente la empresa, sus balances, sus estados financieros, sus proyecciones financieras, o bien sea también el valor de la acción dentro del mercado, ¿no? Hay diferentes métodos de valoración de una acción para saber si esa acción está barata, precio de mercado, o si está cara. Y la otra es a través del análisis técnico. Si usted, querido escucha, no analizó la acción mediante ninguno de estos dos parámetros, usted lógicamente está cometiendo un grave error que es básicamente apostar. Y eso es lo que no se debe hacer dentro de los mercados. Efectivamente, los mercados no son apuestas. No. Muchas personas creen que deben apostar a algo, pero cuando se habla de apuestas dentro del mercado es que apuesto porque tengo una teoría o una hipótesis de que algo va a ocurrir con determinada acción. No, de hecho, existe un principio dentro de los mercados de valores que es el principio de la incertidumbre, ¿no? Es imposible que ni siquiera mediante formulaciones financieras matemáticas tú puedas determinar con precisión y exactitud el curso futuro de un valor dentro del mercado. Pero, sin embargo,
te fundamentas bajo estos principios y te sustentas en el análisis de esas probabilidades, ¿no? ¿Qué es lo más probable que puede ocurrir si estos datos están hacia mi favor? Eso es tanto para el análisis fundamental como para el análisis técnico, ¿no? Analizas datos, es un análisis de datos. Mientras más datos tengan favoreciendo tu hipótesis, más probable es que ese escenario se cumpla. Si no sabes analizar estos datos, no sabes cómo llegar a esas hipótesis y ver si esa cantidad de datos están favoreciendo probabilísticamente en mayor proporción tu hipótesis o no, entonces tú sí estás realmente apostando. Dentro de esto, muchas personas también no entienden o dudan de que las decisiones que puede tomar determinado país, nación o conjunto de ellos puede afectar el mercado de valores. Yo quisiera que les expliques por qué sí lo afecta. Sí, bueno, básicamente todo se sustenta en la teoría del caos, ¿no? Que dice por allí que el aleteo de una mariposa en el Atlántico puede causar un tsunami en el otro lado del planeta. Y fundamentándolo en esto, sí, por ejemplo, si vemos el mercado de materias primas, ¿no? Observamos hace poco la caída de las materias primas por una reducción de tema pandemia, se congelaron los viajes, el sector aeronáutico es el que más invierte en los futuros de petróleo y eso por ende, pues bueno, llegó a estar el petróleo cotizando en territorio negativo por primera vez en la historia, ¿no? Entonces, lógicamente, todo va confluyendo, el estallido de una guerra. Mira, por ahí, por ejemplo, en 2019 hubo una sequía en Vietnam. Vietnam, sabemos, es el principal productor de café a nivel mundial y la sequía en Vietnam obviamente relanzó los precios de café a niveles nunca antes vistos y todo va confluyendo, todo tiene engrana allí. Casos más cercanos el que acabamos de ver este fin de semana con La Plata. Con La Como Plata. ya volvió, Sí. llegó casi a 30 Sí. y bajó de nuevo. Sí, yo creo que ahorita estamos, o sea, los mercados van a presentar buenas oportunidades para los commodities. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Leonardo Torres, representante de CI Academy, estaba con nosotros en la tarde de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.